Muy buenas tardes, Sofi, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Mi nombre es Daniela Cantuña y estamos realizando una exploración académica sobre cómo se conceptualiza tanto la normalidad como la anormalidad en psicología. Entonces, particularmente desde enfoques conductuales y estadísticos. Nos interesa mucho conocer tu perspectiva profesional sobre estos temas, considerando tanto tu experiencia clínica como tu formación teórica. Entonces, la entrevista será un poco semiestructurada, por lo que tengo algunas preguntas preparadas, pero también podré profundizar un poco según tus respuestas. Entonces, ¿estás de acuerdo para poder continuar? Sí, totalmente. Muchas gracias. Entonces, empecemos desde una perspectiva conductual, ¿sí? ¿Cómo defines tú la normalidad y la anormalidad desde una perspectiva conductual? Ok, a ver, yo creo que es importante primero aclarar que lo conductual hace referencia justamente al análisis de un conjunto de comportamientos, ¿sí? De un conjunto de conductas, ya que a la final va a llegar va a llevar a un conjunto de comportamientos. Por ende, desde esta perspectiva, considero que lo que se considera normal o anormal va a depender justamente de la funcionalidad de esas conductas. ¿Qué tan funcionales son en cada contexto? Porque recordemos mucho que, de hecho, el concepto de normalidad va a depender muchísimo del contexto de la región, del momento histórico, de la cultura y de todo lo que pues vaya a reflejarse en el entorno del sujeto que se estudia o que pues con el que se trabaja. ¿Sí? Entonces yo creo que la normalidad va a depender cuán funcional son ese conjunto de comportamientos o de conductas en la vida y en el entorno de un sujeto. Justo habías mencionado algo sobre la cultura. ¿Tú de qué manera crees que la cultura y el contexto social también determinan cómo se considera el comportamiento tanto normal como anormal? Ok, bueno, yo creo que este es uno de los principales pilares para considerar justamente qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Porque es bien sabido que la cultura va a determinar justamente lo que no se puede y lo que sí se puede hacer dentro de una sociedad, dentro de un país, ¿no es cierto? O de una comunidad en general. Entonces, yo creo que la cultura va a ser justamente ese conjunto de conceptos, de creencias, de cuestionamientos que pueden influir justamente en la conciencia de un ser humano, ¿sí? No solamente a nivel de la conciencia, digamos, en una estructura de toma de decisiones como tal, ¿sí? Sino también en una forma identitaria, ¿sí? La conciencia entendido como una forma identitaria del ser humano. Entonces yo creo que muchas veces la cultura va a determinar justamente a partir de la identidad. Y entonces en la identidad se va a considerar lo que es normal o anormal. Hay un claro ejemplo y con eso quiero terminar esta preguntita, es el tema, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? El castigo indígena, algo que vivimos nosotros, quizá mestizos, los mestizos lo vivimos un poquito más externo, pero en las culturas indígenas, obviamente en las culturas originarias se considera que el castigo debe ser de una manera física, debe ser en medio de toda la comunidad, debe ser a partir de un juicio, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces la concepción de justicia indígena para el mestizo, para la sociedad que lo ve desde afuera, puede que no sea correcto, ¿ya? Entonces, y puede que incluso sea un comportamiento anormal para esta sociedad. Entonces, ahí está un claro ejemplo, incluso dentro de nuestro país, gracias a que tenemos esta maravillosa riqueza intercultural y multicultural, pluricultural. Sí, entonces creo que es un clarísimo ejemplo de cómo la cultura va a determinar justamente esta concepción de normal o anormal. Claro, es impactante cómo desde el enfoque en el que podamos ver nos va a afectar la normalidad o la anormalidad, ¿verdad? Pero hablando, por ejemplo, desde tu experiencia tal vez clínica, ¿cuándo tú determinas que una conducta, fuera de que ya deje de ser funcional la persona, se pueda considerar anormal? Ok, a ver, yo creo que en breves términos te podría decir escuchando. ¿Ya? Desde mi práctica clínica, yo justamente puedo ir discerniendo esas cosas a partir de la escucha activa. ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber comportamientos, por ejemplo, en adolescentes. Ya se me ocurre un ejemplo claro en adolescentes. En la clínica de adolescentes, la mayoría de los comportamientos son anormales y por eso vienen a terapia, ¿verdad? Si no, pues no vinieran a terapia. Los padres les traen a terapia porque los comportamientos son anormales. Por eso te digo que es importantísimo la escucha, porque en esta clínica especialmente te das cuenta de que
El comportamiento anormal responde a un síntoma y el síntoma responde a una forma de comunicar algo. El síntoma habla y refleja aquello que no está siendo visto, ¿sí? Desde mi corriente, yo lo considero, desde mi práctica clínica, desde mi experiencia profesional, yo siempre considero que es importante escuchar el síntoma, porque algo nos está diciendo. Entonces, este comportamiento que viene a ser fuera de la normalidad y por eso genera conflictos o malestar, entre comillas, es un mensaje. Simplemente que a veces no está escrito en el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados. Y por eso es importante escuchar. Entonces, creo que eso te podría responder desde mi perspectiva. Ujú. Y continuando igual con tu experiencia profesional en algún tipo de caso en el que mediante la escucha has podido determinar que sí, que estos conflictos pueden llegar a ser producto de algún tipo de conducta que se considere anormal. ¿Qué papel crees que juega el juicio clínico que puedas llegar a acciones? El impacto que tienen las personas del ya tener este juicio clínico de anormalidad. Ujú. Mira, yo te podría decir que desde mi experiencia profesional me he topado con dos escenarios puntuales. El escenario en el que el diagnóstico o este veredicto de, ok, esto no es normal, esto es disfuncional, esto hay que analizarlo, ha resultado algo aliviante, sí, ha resultado algo estructurante en el sujeto, y desde el panorama en donde más bien esta forma de etiquetar, por decirlo de alguna manera, pues ha resultado devastador, ¿ya? Yo creo que la diferencia o el factor, uno de los factores determinantes para que exista esta diferencia de escenarios es justamente las herramientas biopsicosocioemocionales que puede tener el sujeto. ¿Ya? ¿Por qué te hablo desde las herramientas biopsicosocioemocionales? Porque si no tenemos un desarrollo fisiológico adecuado, tampoco vamos a tener, pues, tal vez todas las alternativas, todas las herramientas neurobiológicas, fisiológicas para afrontarlo. Si no tenemos un desarrollo psicosocial adecuado, tampoco lo vamos a lograr. Si no tenemos un desarrollo afectivo o socioafectivo adecuado, tampoco vamos a tener estas herramientas. Entonces, yo creo que la línea que separa justamente entre que un diagnóstico o marcar o puntualizar que algo, un comportamiento, una conducta no es normal, y esto sea restaurador y en otro contexto sea devastador, depende mucho de estas herramientas con las que ya viene el sujeto y que obviamente se pueden generar en terapia. Entonces, muchas veces las personas vienen a terapia buscando un diagnóstico, ¿ok? Pero en terapia tú asientas un poquito de estas ideas, de estas fantasías, de estas metas de terapia y más bien te vas dando cuenta y vas construyendo con el sujeto ya no la necesidad de tener un diagnóstico, sino más bien la necesidad de entender en su contexto su condición. Entonces, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Que he podido yo ver en estos dos panoramas. Ujú. Sí, qué interesante. Muchísimas gracias. Entonces ya me queda un poco más claro desde la perspectiva conductual y desde tu enfoque, el cómo la normalidad y la normalidad entra a la vida del individuo y cómo les afecta a este tipo de juicios. Pero ahora vamos a abordar un poquito estos temas desde el lado estadístico, por favor. ¿Okay? Ujú. Para eso va a continuar Odette, por favor. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Odette Caicedo y soy estudiante de psicología clínica. Y continuaré, como dijo mi compañera, con las preguntas respecto a la perspectiva estadística. Ya. ¿Qué significa que una conducta esté fuera de la medida? Es decir, que cómo se interpreta clínicamente. ¿Ok? A ver, yo creo que clínicamente, a ver, esto más o menos es como la parte teórica y la parte práctica, ¿ok? Yo creo que estadísticamente es una parte bastante teórica en ese sentido y la parte clínica es la parte práctica. A pesar de que nosotros tengamos parámetros estadísticos, alias teóricos, nosotros justamente ya en la práctica clínica nos vamos a encontrar con una gama y unos matices impresionantes, ¿ya? Entonces, una de las principales cosas que yo creo que es importante reflejar dentro de esta relación entre la estadística y tal vez la parte práctica o la clínica es justamente ser capaz de analizar las cosas como un espectro.
¿ya? Muchas veces, muchos trastornos, muchas conductas, muchas síndromes, muchas cosas clínicas a nivel clínico son solamente abordados desde un nombre, más no desde los espectros que a veces es este nombre. ¿Sí? Por ejemplo, se habla del trastorno de ansiedad generalizada, pero no todas las personas que sufren trastorno de ansiedad generalizada van a tener los mismos comportamientos o en la misma medida los comportamientos, ¿sí? O estos signos o señales o síntomas que se les conoce. Entonces, siempre es importante hablar desde un espectro que, por un lado, nos va a delimitar la parte teórica, que es decir, lo estadístico, los rangos, hasta qué punto es normal, en qué momento se sale de esta norma, pero sí es importante que ya en la parte clínica nosotros abordemos desde un espectro, desde una idea de espectro, de matices, ¿ok? Hasta podernos fijar justamente en qué punto, nuevamente, retomo la parte de la normalidad para cada sujeto, ¿no? Entonces, el centro de ese sujeto, ¿sí? Su normalidad, hablemos de su normalidad, no de una normalidad en general, porque nunca en psicología podemos hablar de una normalidad en general. Entonces, sí es importante sentarnos desde la normalidad del sujeto y a partir de ese centro orientarnos en los matices. Obviamente teniendo en cuenta estos parámetros estadísticos, pero yo sí consideraría que la forma de relacionar estas dos ideas es a partir de una idea o un concepto de espectro en cualquiera de los fenómenos psicológicos. Ay, ok, y por ejemplo, ¿tú cómo dirías que hay limitaciones, hablando de normalidad y normal? O sea, ¿qué limitación tiene el enfoque estadístico para definir lo anormal? Mira, justamente lo que hablábamos un poquito antes, el tema de la cultura, ¿ya? O sea, la cultura, por ejemplo, se escapa totalmente a veces de la estadística, porque incluso a veces nosotros aquí en el Ecuador, como psicólogos clínicos, aplicamos test, aplicamos baterías psicológicas que tienen parámetros estadísticos de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo se deja a veces de lado en estos parámetros estadísticos, justo buscando esta supuesta delimitación. Dejamos de lado justamente estos aspectos sumamente subjetivos del ser humano. ¿Ya? Entonces, yo creo que la limitación está clara. La práctica es totalmente distinta porque no nos estamos enfrentando a máquinas ni a cosas programadas que funcionan con un código y que todos tienen que estar en el mismo código si no se salen de la normalidad. No, porque nuevamente es importante enfatizar en el hecho de que es un espectro y que es importante conocer ese espectro y por ende también tomar en cuenta aquellas cosas que se escapan de lo teórico, que en este caso puede ser la cultura, lo social, las relaciones interpersonales, por ejemplo, que eso no se puede medir a veces en estadísticas. Es como que intentemos medir conceptos como el amor en estadísticas, ¿no? Entonces, es un poquito incongruente, no vamos en la misma línea en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí se encuentra justamente la limitación, la parte subjetiva del ser humano. Allá. Otra pregunta sería, ¿puede una conducta estadísticamente rara ser funcional o adaptativa? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, em, ya, se me ocurre. No sé si ustedes han visto, pero en algunas escuelas y hay algunos profesores que han aplicado últimamente una metodología para reducir el estrés en el aula en los niños pequeños, sobre todo en edades preescolares. Esta estrategia, por ejemplo, es de ponerles una bandita elástica en la mesa, ¿ya? Entonces los niños todo el tiempo están pateando esta bandita elástica, ¿ok? ¿Qué es lo que se decía años anteriores? Que no, que el niño tiene que permanecer quieto para mantener su atención, que por eso se le medicaba, por eso había tantos trastornos y sigue habiendo tantos diagnósticos de trastornos de déficit de atención en niños menores de 6 años, 7 años, imagínense, es una realidad bastante interesante, ¿no? Analizarla. Pero ten en cuenta que este movimiento del piecito y el que pueda ser controlado y el que la profesora o el profesor pueda controlar o gestionar esa situación anormal, hace que el niño mantenga su paz y su tranquilidad en el aula. Entonces, por supuesto, este es un ejemplo clarísimo y es un ejemplo vívido de que un comportamiento estadísticamente disfuncional, por supuesto que puede ser un comportamiento funcional dependiendo del contexto, del entorno y sobre todo de escuchar a la persona o al sujeto. Ya, muchas gracias por tu respuesta. Y como para ya cerrar en las preguntas, la última, ¿cómo determina la estadística qué
conductas o características son normales dentro de una población? Ujú. A ver, es importante aquí recalcar que es, es bastante distinta la clínica individual a la clínica comunitaria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En la clínica comunitaria se dan fenómenos que en la clínica individual no se dan, ¿ok? Entonces, en el análisis, por ejemplo, comunitario, justamente para sacar parámetros estadísticos a nivel poblacional, usualmente se reflejan o se miden estos fenómenos que surgen a partir de el proceso comunitario o el proceso grupal, ¿no? Es decir, que dentro de los parámetros poblacionales, digamos que el encuestador o el investigador o investigadora va a poder obtener datos que van a reflejar una realidad como una media, ¿sí? Pero nuevamente nos volvemos a topar con la misma limitación. Esa media no va a responder tampoco a la experiencia vital de cada sujeto. Porque también acordémonos de una cosa, en el, en el, en la forma, en la investigación, por ejemplo, cualitativa o cuantitativa, que estamos ahora el tema que nos compete, en la investigación cuantitativa de la población, las preguntas usualmente son muy generales, ¿sí? Son de sí o no, son de marque aquí o marque acá, ¿sí? Es decir, no son bilaterales, no se puede responder, no hay experiencia subjetiva, ¿ok? Porque ahí se convierte en una entrevista o en una encuesta cualitativa. Eso me imagino que ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, imagínense la limitación que nos da incluso mucho más, porque sí, de por sí la investigación cualitativa ya daría una limitación como tal, la investigación cuantitativa limita muchísimo más, sobre todo porque no hay un reflejo de la experiencia humana como tal, sino simplemente de la experiencia que se le aplica o que es aplicada dentro de la encuesta. Es decir, ¿le satisfajo este producto? Sí, no, pero no se le pregunta por qué, en función a qué, si ha probado antes algún otro producto, si ha probado antes alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces se está olvidando y se niega justamente esta experiencia subjetiva. Y ahí nuevamente encontramos ese mismo límite clarísimo. Ujú. Listo, muchas gracias por compartir su experiencia y reflexiones con nosotras. Le agradecemos su tiempo y disposición. Esta estembrista será de un gran valor para nosotras como trabajo académico y si estás de acuerdo puedo compartirlo estos resultados con mis compañeros. Gracias por ayudarnos en esto. Claro que sí, estoy de acuerdo. Más bien, muchas gracias a ustedes, chicas, también por escucharme y pues tomarme en cuenta también. Ahí, si necesitan alguna otra cosa, no en avisarme igual. Muchas gracias, Sofía, por ayudarnos. Bueno, chicas,